Hola a todos, ¿qué tal? Soy el pastor Sergio de la Mora y bienvenido a su podcast, El Camino a la Restauración. Gracias por agregarte a nuestra comunidad. Cada semana nuevas personas se están agregando a esta comunidad porque estamos hablando de un tema muy importante. Estamos hablando sobre la restauración. Eso es porque se llama el podcast El Camino hacia la Restauración. No sé dónde te encuentras en el camino de la restauración, si estás cansado de estar en el camino, si estás agotado, si te has desviado del camino, si tienes que regresar al camino. Lo que sí sé es esto, es que Jesús es el restaurador y Él está listo hoy mismo para ayudarte, no solo regresar al camino de la restauración y terminar tu proceso de restauración, pero para llevarte aún más allá de lo que has podido imaginarte. Sí es cierto que Dios tiene un gran plan para tu vida. Y te lo digo porque yo conozco el Dios de restauración y es bueno. Y hoy quiero hablarte sobre el tema de Jesús como el revolucionario peligroso. Bueno, así se identificó, ¿no? En Lucas capítulo 22, la escritura nos dice que cuando llegaron a arrestar Jesús, les dijo, ¿vienen ustedes como si yo fuera un revolucionario peligroso? Se identifica como un revolucionario peligroso porque en verdad así era. Jesús era un hombre que revolucionó. No hay otro hombre, vamos a decir, que vivió en la tierra de los, no solo del mundo donde tú vives, pero en todo el mundo entero, que hizo lo que hizo Jesús. En verdad revolucionó el mundo porque revolucionó los corazones de jóvenes, de familias, de hombres, mujeres y de personas que aún hoy en día están hablando de lo que Él ha hecho en su vida. Y hoy te estoy testificando que este revolucionario te quiere revolucionar también a ti la vida. Jesús era peligroso también por esta razón, porque Él decidió a obedecer a Dios, aunque las voces de los demás le estaban diciendo algo diferente. Yo no sé qué voces tienes en tu vida. No sé cuáles voces que tienes en tu vida que te están impidiendo de hacer cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios en tu vida. No sé cuáles voces tienes en tu vida que te están hablando, pidiendo cosas que según no te lo está pidiendo Dios. Yo sé que todos tenemos voces importantes. Hoy te quiero hablar de la historia cuando el primo de Jesús, así es, el primo de Jesús, que era Juan el Bautista, le estaba pidiendo algo, o más bien impidiendo algo de Jesús, que era, que no estaba de acuerdo con la asignación de Jesús. Jesús tenía una misión y era bien clara la misión de Jesús. Y aunque Juan era su primo, creció con él, yo me imagino que se visitaron en las casas, se comieron unas carnes asadas juntos con sus padres, no sé. Pero lo que sí sé, que él tuvo una relación con él, tal y cual, que cuando era el momento donde Jesús iba a bautizar, Juan, te voy a decir, te quiero leer más bien lo que dice la escritura, como Juan respondió. Te voy a leer de la Biblia, en Mateo capítulo 3. Vamos a comenzar en versículo 13. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. ¿Por qué el río Jordán? Deja hablarte brevemente del río Jordán, porque todos, aunque no lo crees, pasan por un río Jordán. Yo he sido bautizado en el río Jordán. Yo he ido a Israel, a Jerusalén, y sé, no te puedo decir exactamente dónde se bautizó Jesús, pero conozco el río y fuimos varias personas y ahí también nos bautizaron a nosotros en el río Jordán. Pero quiero hablarte del tema del río Jordán, que es muy importante. Donde quiera que tú veas que se habla del río Jordán en la Biblia,
siempre es porque alguien está pasando por un proceso o alguien está pasando por una transición. El río Jordán en la Biblia significa, sí es un lugar literal, pero también metafóricamente significa un lugar de transición. Es cierto, cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán para ir a Jericó, era una transición. Sabemos que Gideón cruzó con 300 hombres el río Jordán porque estaba en una transición. Sabemos que David, cuando se fue de Jerusalén porque su hijo lo estaba amenazando, cruzó el río Jordán. Y aquí nuevamente vemos que Jesús está por entrar en su ministerio público, pero se está bautizando en el río Jordán. Quizás tú te encuentras hoy en una temporada de tu vida que estás pasando por una transición. Sabes de dónde vienes, sabes dónde estás, pero no sabes a dónde vas. A eso es lo que yo me quiero referir hoy. Quiero hablarte de lo que sucedió en el siguiente versículo. Pon atención a la escritura. Dice Mateo capítulo 3 versículo 14. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dice Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe ser, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Juan, en su naturaleza, con buena intención, dice la escritura, intentó convencer a Jesús. Deje decirlo así. Juan intentó convencer el Hijo de Dios de no ser lo que el Padre le estaba exigiendo. Entonces, ¿a qué voy? Número uno, hay voces. Y hay varias voces que te voy a hablar de hoy que tratan de impedir tu bendición. Y estas voces son reales. Voy a comenzar hablándote de la voz de tu familia y de tus amigos. Claro, conocemos esa voz, pero también las otras voces que tratan de impedir tu bendición son, la voz de tu carne, de tu naturaleza, la voz de ti mismo. Otra voz que te quiero hablar de hoy, la voz de tus temores y la voz de tus fracasos. Estas son, 4 o 5 voces que te voy a hablar de hoy. Pero yo sé que hay aún más voces en tu vida que te van a tratar de impedir de tu bendición. Voces con buenas intenciones, como la voz de Juan el Bautista, que van a tratar de convencerte a ti. La intención de ellos va a ser de convertirte o convencerte o distraerte de ser la cosa que Dios te está exigiendo. Fíjate, si es posible que el primo de Jesús trató de impedir que Jesús se bautizara porque tenía otra idea o otra imagen de Jesús, imagínate cuántas personas que están acerca de ti que van a tratar de impedir que tú entras en tu destino, en tu futuro con Dios o en la bendición que Dios ha reservado para ti. Mira, vamos a comenzar aquí con la voz de tus amigos y tus familiares, que son las voces más cercanas y a veces las voces más peligrosas. La escritura nos dice que aunque Juan era el primo de Jesús, que le dijo, Jesús, tú debes bautizarme a mí. Entonces Jesús le dijo, no, tenemos que cumplir con todo lo que el Padre nos está exigiendo. Fíjate, hay voces que están alrededor de nosotros. Si no tenemos cuidado, no nos ven como Dios nos ve. Lo que pasó con Juan, que era el primo, que era familia de Jesús. Juan no entendió la misión, la asignación de Jesús y trató de desviarlo de cumplir
con lo que el Padre le estaba pidiendo, por pensar de Él mismo. Y muchas veces personas cercanas que están acerca de nosotros piensan en ellos mismos y no en la misión y el llamado que tú portas, que tú cargas. Entonces, ¿a qué voy? Proteja tu destino por no pedir o no dejar voces impedir que hagas lo opuesto que Dios te está pidiendo. Te lo voy a decir otra vez. Cuida las voces que están alrededor de ti. Vamos a comenzar con la voz de la familia y la voz de tus amigos, que tratan de impedir que tú hagas, que tú sigues siguiendo la voz del Espíritu Santo o el llamado de Dios sobre tu vida, o lo que Dios te está pidiendo que hagas, aunque se oye como una locura. Cuida la voz de la familia, cuida la voz de tus amigos, que aunque tienen buenas intenciones, si no están alineados con la asignación que está sobre tu vida, te pones en peligro de distraerte y cumplir la misión que Jesús te envió a cumplir. Wow. Te quiero leer otro versículo para que veas este punto con más claridad. La Biblia nos dice, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 20, dice: Jesús regresó a casa y, como siempre, se juntó una multitud, tantos demandando de él que no había ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos, y unas traducciones dice sus familiares, escucharon lo que estaba sucediendo y fueron a rescatarlo, y a la fuerza, si era necesario. ¿Por qué? Dice, pues sospecharon que estaba fuera de sí. Fíjate, dice la Escritura que sospecharon que Jesús estaba afuera de sí, queriendo decir que se estaba creyendo aún más de sí mismo, de lo que se debía creer de sí mismo, porque tanta gente se estaba acercando a él, la multitud. Y le dice la Escritura que sus amigos, hasta sus familiares, buscaron la forma en cómo rescatarlo. ¿Qué haces cuando las voces que están cerca de ti no ven o no te ven como Dios te ve? Y ven que cuando Dios te está usando y que le estás entregando a la multitud, que en vez de ver que estás cumpliendo tu asignación o que estás cumpliendo tu llamado o que Dios te está usando para beneficiar a los demás, lo ven de una forma, equivocada. Que tú te tienes que ser rescatado de ti mismo, porque te estás creyendo demasiado. Wow. Fíjate que hay voces que son muy familiarizadas de tu vida y saben todo, pero no saben totalmente todo. Ven, pero no lo ven totalmente como Dios lo ve o como te ve. Entonces, ¿a qué voy? La primera voz que vas a tener que luchar y conquistar, que va a tratar de impedir tu bendición, es la voz de familia y amigos. Número 2, vamos. La segunda voz es la voz, de ti mismo. Y cuando hablo de la voz que está dentro de ti, estoy hablando de tu carne, de tu naturaleza, de tus deseos naturales que luchan contra la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad personal tiene una voz, y si no tenemos cuidado, va a querer o va a luchar contra la voz de Dios dentro de ti. La Biblia habla de la carne, y cuando la Biblia habla de la carne, habla de nuestros deseos naturales, que son reales y son fuertes, y más que te das a tu lado carnal, menos sientes la voz del Espíritu Santo en ti. Pero más que te das a la voz del Espíritu Santo en ti, menos vas a obedecer la voz
de tu carne. La Biblia nos dice la misma cosa, pero de esta forma. En Romanos capítulo 8, quiero leer lo que dice el versículo 5 a versículo 9. Y escucha lo que dice la palabra. Dice: por los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne, dice, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ok, esto es poderoso. Te estoy hablando hoy de quién y cuál voz te está impidiendo que no cumples con tu llamado o que recibes la bendición que Dios ha reservado para ti. Y te estoy hablando de la voz de tu carne. Y aquí nos dice la Escritura que la carne dentro de nosotros lucha, pelea contra el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios tiene una voz y tu carne tiene una voz. ¿Y cómo sabes cuando estás escuchando la voz de tu carne y cuando estás escuchando la voz del Espíritu Santo? Pues aquí nos dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque aquí está la palabra, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están en contra. Entonces, la voz que está en contra, que obedeces la palabra de Dios, la voluntad de Dios, esa voz es la voz de la carne. Es la voz que quiere ser su propia voluntad. Quiere cumplir con sus deseos. Tiene queja contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Se queja de obedecer o someterse a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios. Esa voz es real y esa voz existe en ti y en mí y en toda la humanidad. Eso es porque dice la Escritura: pero si tienes el Espíritu de Dios, vas a vivir en paz y vas a agradarle el corazón de Dios. Entonces, dice la Escritura: si tienes el Espíritu de Dios, puedes conquistar la voz de tu carne, porque es esa voz que va a tratar de impedir que entras en tu bautismo. Quizás no es un bautismo de agua porque ya te bautizaste, pero hay un bautismo de fe, un bautismo que te lleva a cosas aún más grandes, un bautismo de sufrimiento que te lleva a un nivel de crecimiento espiritual donde nunca has llegado. Hay un bautismo de obediencia que te lleva a conocer nuevas cosas de Dios. Hay un bautismo de paciencia donde te lleva a un lugar donde puedes cumplir con tu llamado. Yo no sé qué bautismo tienes que cumplir, pero sé que hay voces que van a impedir que te bautizas. No solo en agua, hay un bautismo que tienes que pasar por, de obediencia, de someterte a Dios, de creerle a Dios cuando no ves cómo. Hay un bautismo de caminar en seguridad. Hay un bautismo de caminar en lo inseguro. Porque hay veces que Dios te va a pedir, como Pedro, camina sobre la agua, Pedro. Y a veces tenemos que caminar donde nunca hemos caminado, porque nos espera la bendición de caminar donde todos dijeron que no podíamos caminar. Pero ojo, vamos a tener que luchar
conquistar esas voces familiares que nos tratan de impedir de obedecer a Jesús cuando vamos a lo desconocido. Siento que Dios te está ministrando. Siento que en este momento, en este instante, en este podcast, te está hablando Dios. Que estás tratando de darle la vuelta al bautismo. No solo el bautismo de agua, quizás no te has bautizado en agua. Adelante, ¿qué te está esperando? ¿Qué esperas? Pero hay otros bautismos. Bautismo de sufrimiento, que no quieres entrar. Pero quiero recordarte que estas voces, aunque son real, no son más importantes que la voz del Padre. Fíjate lo que sucedió cuando Jesús salió del agua, cuando salió de su bautismo, cuando salió de su proceso. Antes de ser usado por Dios, tenía que pasar por un bautismo. Ojo, antes de ser usado por Dios a un nuevo nivel, vas a tener que pasar por un nuevo bautismo. Dice la Escritura, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Esa es la voz que todos queremos escuchar. Pero para obedecer a esa voz, vamos a tener que negarnos de estas voces. Escucha. Yo quiero que tú escuchas esa voz del cielo que dice: esta es mi hija, mi hijo amado, quien me da un gran gozo. Pero a veces para escuchar esa voz tenemos que ser bautizados y obedecer el bautismo que Dios nos está pidiendo, y no dejar voces que tratan de impedir que entramos en nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque no entienden el llamado que está sobre tu vida. No entienden que tú has sido llamado de ser alguien diferente, llegar a lugares donde no han llegado. Recuérdate de José. José era el soñador de soñadores y les contó el sueño a sus hermanos. Y fíjate lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 37. Dice, y aún lo odiaron aún más. Dice la Escritura que después que José compartió el sueño que Dios les dio, que Dios le dio a él con sus hermanos, dice, aún lo odiaron más. Ya lo odiaron. Odiaban a José. ¿Por qué? Porque tenía el favor de su padre. Pero dice, aún lo odiaron más. ¿Por qué? Por el sueño que tuvo José. Y fíjate lo que pasó. ¿Quién es el que trataron de impedir que José cumpliera o vio sus sueños cumplidos? Era sus hermanos. Y por la voz de sus hermanos trataron de impedir que José terminaba a ver sus sueños cumplidos. ¿A qué voy? Escucha. Yo no sé si es la voz de padres, madres, hermanos, amigos. No sé si es tu propia voz, tu propia negación de lo que Dios te está pidiendo. No sé si es tu temor, tus fracasos del pasado. No sé, pero sé algo, que tenemos que obedecer en el momento que Dios nos está pidiendo que obedecemos. Si hacemos eso, vamos a escuchar la voz que todos queremos escuchar. Termino con este versículo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36, Felipe le estaba ministrando al eunuco sobre la importancia de obedecer el evangelio, y le dijo de la importancia de ser bautizado. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde
había agua. Y el eunuco le dijo a Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Fíjate, si usted cree con todo su corazón, puede. Termino diciéndote esto, lo que Felipe le dijo. ¿Qué es lo que te impide a ti ser bautizado para que puedas conocer toda la voluntad de Dios? Si crees con todo tu corazón. Terminamos con esto. Vamos a tener que creerle a Dios y no las voces que están tratando de impedirnos de entrar a nuestro bautismo. Vamos a tener que creerle a Dios. Y si le creemos a Dios con todo nuestro corazón, tú y yo, así es, tú y yo, vamos a escuchar la voz de voz que dice, este es mi hijo o hija que me da gran gozo. Termino con esto, que si tú lo puedes creer, vas a tener que conocer el revolucionario peligroso que es Jesús, que te va a llevar a hacer algo muy peligroso. Quizás lo que te va a pedir es que le das la contra a las voces que siempre le has dado espacio en tu vida. Yo sé que va a ser algo peligroso, pero si lo haces, vas a conocer también la revolución de corazón que te espera. No sé quién conoces que debe estar escuchando este mensaje, pero yo voy a creer que se lo vas a mandar. Mándaselos a 3, 4, 5 personas. Este mensaje, que están luchando con su destino, luchando con el bautismo que les espera o que donde se encuentran, para que puedan tener fe a creerle a Dios, que si creen, pueden ser no solo bautizados, pero también salir y escuchar la voz favorable de Dios. Quiero orar contigo. Señor, yo te doy gracias y gloria por esta palabra, que eres el Dios de restauración y el Dios que nos lleva a nuestra tierra prometida. Bendice la mente y el corazón de cada persona que me está escuchando. Permítelo, Señor, obedecerte, aunque están escuchando voces que van al contrario lo que tú le estás pidiendo. Gracias que nos exiges, Señor, cosas que nos requiere que te creemos aún más allá a donde te hemos creído. Y gracias que estás listo para anunciar sobre nuestra vida que somos tus hijos amados, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast y gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga.